Este es nuestro código para el relleno de un polígono. Somos Juan José Potes y Helen Sastoque, quien les está hablando. Primero comenzamos con los archivos necesarios, include iostream, include glut.h, ya que estamos haciendo este código con OpenGL. Include grafica.h, que es nuestro archivo de encabezado en donde contiene la clase, ya que este es un programa hecho con programación orientada a objetos, y otros dos archivos de encabezado que son porque vamos a usar posteriormente números aleatorios. Bueno, primero hay una declaración de un objeto. Este objeto es de la clase que hicimos en el archivo grafica.h, que es la clase polígono. Eh, Luego hay unas declaraciones globales de ciertas variables. Unas son para el ancho y el alto de la ventana. Variables tipo int que nos van a servir para guardar las coordenadas en x y y de los puntos que el usuario elija oprimir en la ventana. Y otras que posteriormente nos ayudarán para realizar las funciones necesarias. También hay dos vectores que también guardan las posiciones en X y Y, solamente que están con un límite de 20, entonces el usuario no podría hacer más de 20 clics para hacer el polígono. Bueno, luego vamos al main. Bueno, nuestro main ya tiene pues todas las instrucciones que ya hemos explicado en los códigos anteriores, excepto por que en este caso vamos a llamar con glut mouse func a una función que es mouse. La función mouse pues tiene los parámetros para el botón, el estado del botón y las coordenadas. Entonces la variable comp nos va a servir para saber si ya se ha presionado el botón o si es la primera vez. Si la variable comp, como nosotros la inicializamos en falso, significa que pues no se ha presionado el botón. Entonces, si comp es igual a falso, va a entrar aquí y va a decir si el botón derecho está presionado. Entonces, en px1 le va a dar la coordenada en x del punto que presionó el usuario, y en py1 va a guardar la coordenada en y. También click inició en 0, por lo que en points x, en la posición 0, se va a guardar ese mismo valor de px1, y en points y de la coordenada 0, o bueno, la coordenada click, se va a guardar el valor de py1. Entonces aquí hay otro if que evalúa si px2 es diferente de 0 y py2 es diferente de 0. Esto evalúa si ya se tiene un segundo punto o si no se tiene un segundo punto. En este caso, como no se tiene un segundo punto, px2 y py2 pues son 0 inicialmente. Entonces no entrarían en la primera vez. Pero bueno, en ese caso lo que hace es llamar a la función Bresenham, que es para graficar una línea por el algoritmo de Bresenham, como ya lo explicamos en un video anterior, que dejaremos en la descripción del video. Y básicamente se le envían las coordenadas de px2, py2, px1, py1 para graficar una línea desde el segundo punto hasta el primer punto. Esto es para, eh, a medida que el usuario vaya seleccionando puntos del polígono, que se vayan uniendo para generar como el contorno del polígono. En el caso falso, entonces simplemente va a graficar un píxel, porque si no se tiene un segundo punto, entonces significa que es el primer punto que el usuario eligió, por lo que se llama la función píxel, que ya hemos explicado anteriormente, y se le envía las coordenadas de px1 y py1. Luego, click más significa que aumenta su valor en 1, el contador también aumenta en 1, y comparación, o la variable que usamos para comparar, eh, es igual a true. Entonces, del if grande de comparación igual a falso, hay un else.
En el caso de que comparación sea igual a verdadero, hay otro if que dice si está presionado el botón derecho, bueno, el mismo botón, o sea que si comparación es igual a verdadero, significa que ya se hizo o si ya se presionó una vez. Entonces aquí es cuando ya se presiona de nuevo el botón, o sea que se necesita otro punto. Por lo que px2 va a ser igual a x, py2 va a ser igual a y, y nclick, pues como aumentó su valor previamente, entonces points x en nclick va a tener el valor de px2 y points y en nclick va a tener el valor de py2. Aquí se llama otra vez a Bresenham para graficar una línea desde el punto 1 hasta el punto 2, por el motivo que ya expliqué. Y el contador aumenta, nclick aumenta y comparación pasa a ser falso. Entonces básicamente, pues sin importar la cantidad de puntos que el usuario vaya presionando, van a ir cambiando entre px1 y py1 y de esa manera se van a ir graficando. El siguiente if pues es si nclick es mayor a 2. Eh, este if es para ya terminar cuando ya el usuario quiera terminar de seleccionar puntos y ya que se genere el relleno del polígono, pues necesitamos eh, mínimo 3 puntos para que sea un polígono. Si solo tenemos 2 puntos, solo sería una línea, por lo que nclick debe ser mayor a 2. Y aquí hay un if que dice si está presionado el botón izquierdo, o sea, nosotros cuando se presiona el botón izquierdo, significa que el usuario ya quiere generar el polígono, ya no va a seleccionar más puntos. Entonces aquí llama a Bresenham a través de poly, como lo hemos hecho anteriormente. Llama a Bresenham para unir el punto final, que sería points x contador menos 1, porque el contador al final de las funciones siempre aumenta. Entonces, si nosotros necesitamos el punto final, necesitamos saber el contador menos 1. Entonces, points x contar menos 1 y points y contar menos 1 son el punto final que el usuario eligió. Y points x en 0 y points x en y, pues es el punto inicial. Lo que esto genera una línea desde el punto final hasta el inicial para cerrar el polígono. Y aquí ya llamamos a la función, bueno, al método rellenar, que está en gráfica.cpp. Bueno, primero mostremos gráfica.h. Bueno, en gráfica.h nosotros declaramos la clase polígono, en donde declaramos sus atributos privados y sus métodos públicos. El método pixel ya lo conocemos y pues aquí los métodos más importantes son max y min, que ya lo explicaremos, rellenar, random, que es para generar los colores aleatorios, y vaciar matriz, que ya lo explicaremos. Entonces, pasando a rellenar, en el archivo gráfica.cpp están definidos todos los métodos. Entonces, pasando al método rellenar, Bueno, pues el método rellenar recibe tres parámetros del main. Este va a ser el vector .x, .y y, bueno, click, que pues ya los hemos explicado en el main. Entonces, bueno, están declaradas tres variables tipo float, que son las que van a recibir ese número aleatorio que se generó en la función random. Eh, entonces va a recibir en CR la posición de color en 0, en CG la posición de color en 1 y CB la posición de color en 2. Así pues, de esa manera en RGB pues se van a generar pues números aleatorios para que los colores siempre sean diferentes. Tenemos una variable tipo int llamada C. Am, Luego tenemos le estamos llamando al método maximin y le estamos enviando tres parámetros. el método maximin básicamente sirve para nosotros saber los valores de x mínimo, x máximo, y mínimo y y máximo, que son como los límites en donde se va a escanear el polígono para poder rellenarlo. Entonces, básicamente con un for
vamos comparando los valores del vector puntos x con x mínimo para poder saber cuál es el mínimo de esos. Y con el máximo, pues para saber cuál es el mayor. Y lo mismo para la y y para la y mínima y y máxima. Y de esta manera sabemos cuáles son sus valores. Bueno, luego de la llamada a este método, tenemos pues cuatro variables, x1, y1, x2 y y2. Y vamos a entrar pues a un for. Bueno, es un for anidado. En el for primero está diciendo que va a hacer j desde y mínimo y va a terminar en y máximo y va a aumentar en 1. Luego de eso hace c igual a 1 y empieza otro for. Este for va a evaluarse, va a estar a empezar desde x mínimo y va a ir hasta x máximo y va a aumentar en 1. Dentro de este for, entonces van a empezar a hacerse una cantidad de if, van a empezar a evaluarse ciertas condiciones. La primera condición es si c es menor o igual a 2. En el caso de que c sea menor o igual a 2, entonces va a entrar a evaluar otro if y es si la posición en ji es igual a 1, es porque en el caso de que sea igual a 1, quiere decir que en ese lugar, en esa coordenada, hay un punto. Entonces, en el caso de que sí haya un punto, entonces se evalúa si al dividir c en 2, el residuo de esta división es 0. Esto nos indica si es par o no el número c. Entonces, por ejemplo, la primera vez, pues este if no se cumpliría porque se empieza siendo 1, sino que empezaría a cumplirse desde la segunda vez que recorre el for en las i. Entonces, en el caso de ser así, va a entrar a un if que va a evaluar si la posición en j y i menos 1 de la coordenada es igual a 0. De ser así, pues entonces a x2 le va a asignar i, a y2 le va a asignar j, y entonces va a llamar al método que nos grafica las líneas y les vamos a enviar x1, y1, x2 y y2, así que va a ser una línea entre esas dos coordenadas, y pues le vamos a enviar los colores aleatorios que ya generamos previamente, RGB. Listo. Y entonces luego entra y evalúa otra condición. La condición es si CR es menor a 0.5. Esto es para empezar a generar pues los degradados de colores en el polígono. Entonces, eh, bueno, lo que pasa es que estamos haciendo el degradado lo estamos haciendo dependiendo del rojo. Entonces, esto lo estamos haciendo para que, por ejemplo, si el número aleatorio es como muy rojo, empiece a hacerse el degradado, pues, o sea, es decir, digamos, si CR es menor a 0.5, entonces lo que va a hacer es que el degradado va a empezar a aumentarlo en el rojo, aumentarlo cada 0.002. En cambio, si es mayor a 0.5, eso quiere decir que en ese caso ya está muy rojo, entonces lo que va a hacer en vez de aumentarle el rojo es disminuirle el rojo, pero solamente en el caso de que el polígono pues sea como un color muy rojo. En los otros pues va a actuar pues normal. Y luego va a hacer C++. Entonces va a aumentar ese C en 1. Entonces digamos que en el segundo caso, bueno, el segundo caso, pues entonces va a entrar al if que ya explicamos, en donde el residuo es 0. Y bueno, este else que aparece es por si ese residuo no es 0, es decir, que el número en C sea impar. Si el número en C es impar, entonces empieza a volar la condición de si J en la posición J y más 1 es igual a 0. De ser así, entonces x1 va a ser igual a i, y1 es igual a j y se pues hace 1 más, lo aumenta en 1. Bueno, luego de que ya claramente cuando hace todo el for, entonces va ya ha rellenado todo el polígono, pero pues como nosotros queremos que podamos hacer pues el número de polígonos que queramos en la ventana, entonces lo que hacemos es básicamente restablecer los valores. Entonces x mínimo vuelve a ser 600, x máximo 0, y mínimo 600, y máximo 0, y entonces vamos a llamar a una función que se llama vaciar matriz. Esa vaciar matriz
nos, pues es un for anidado en el que va a empezar a asignarle a todas las posiciones de la matriz POSI y J, que es la que tiene eh, si ahí hay un punto o no. Es en donde nosotros tenemos los unos en el caso de que haya un punto o no, la va a ser cero, entonces básicamente le está restableciendo todo. Y de esa manera nosotros logramos que al, al correr el código, pues podamos hacer más de una matriz sin que haya como algún problema. Listo. Ya cuando se rellenó todo el polígono, volviendo aquí a la función mouse, se restablecen los valores de contador como cero, de count como falso, bueno, se restablecen todos a los valores iniciales y se llama a la función vaciar que es de aquí del main.cpp, que sirve para vaciar, bueno, volver cero todos los valores de los vectores de points x y points y, para, como ya mencionó mi compañera, poder hacer otros polígonos sin ningún tipo de problema. Y también llamamos a la función random a través de poly para que se generen otros colores y el siguiente polígono que sea con unos colores diferentes. glFlush pues es para limpiar el buffer. Bueno, aquí en el glut display func nosotros llamamos a exec y en exec lo que hacemos es pues inicialmente llamar a random para que se generen los primeros colores aleatorios y llamar a la función al método plano para que se grafique los ejes en la ventana. Pues estamos tomando coordenadas con respecto a la parte superior izquierda de la ventana, como se mostrará en la ejecución. Bueno, finalmente tenemos una opción para desplegar un menú. Primero en el main le indicamos que ese menú va a tener dos opciones, limpiar y salir. Esas opciones le están como uno y dos. Y además van a desplegarse si se oprime el botón del medio del mouse. Eh, bueno, para saber cómo la ejecución, o sea, qué van a hacer cada una de las opciones del menú, hay una función menú en donde mediante un switch case y OPC está evaluando si en el caso de que OPC sea igual a 1, eh, va a limpiar la pantalla, lo va a hacer mediante una función glclear y el flush. Y además vamos a volver a llamar a plano mediante el objeto poly, ya que pues aparte él limpiaría también plano, entonces es para que se vuelva a graficar el plano en la ventana. Y en el caso 2 simplemente tenemos el exit 0, que es para que salga del programa. Otra cosa que cabe aclarar es en qué momento nosotros rellenamos esta matriz POSI, cuando se supone que esta matriz se rellena con unos en donde ya se han pintado píxeles para saber los límites en donde se va a rellenar el polígono. Entonces, esto se hace en la función Bresenham. Pues es igual a como ya lo habíamos explicado anteriormente el código de Bresenham. Lo único diferente es que en donde se hace llamado a píxel para graficar los puntos, nosotros le estamos diciendo a POSI que en esa posición, en Y y en X, porque son filas y columnas, entonces se pone Y primero y luego la X, que en esa posición que nosotros estamos pintando, haciendo el llamado a píxel, sea igual a 1, en esa posición de la matriz. Entonces, en donde en el código de Bresenham hacemos llamado a píxel, también hacemos que en POSI, en la matriz POSI, en esa posición, se ponga un 1. Mostrando un poco más a detalle el método random, esto se hace usando estas dos librerías, para usar el tiempo del computador y generar valores aleatorios. Entonces primero se pone el comando sram time null, se crea una variable float que llamamos valor, eh, y se va a recorrer un for desde 0 a 3 porque tenemos tres datos que generar.
y vamos a generar un valor desde 10 hasta 100 y aleatorio porque esta función nos genera valores aleatorios enteros, pero nosotros necesitamos un valor float de 0 a 1, por lo que cuando nosotros le vayamos a dar los valores al vector color en la posición i, nosotros ese valor que nos dio aleatorio entero lo vamos a dividir por 100 y como estamos generando valores desde 10 a 100, al dividirlo por 100 serían valores desde 0,1 hasta 1 y ya. Ahora vamos a mostrar la ejecución.